Maestros y maestras, bienvenidos nuevamente a este espacio para compartir el día de hoy un aspecto importante, un tema muy interesante, porque ya esta sesión tiene que ver con poner en juego toda nuestra experticia como maestros y poner en práctica lo que hemos venido ya desarrollando en la planificación anual, en las unidades didácticas, ¿no?, que hayamos planificado para todo el año escolar. Ahora viene poner en juego nuestra experticia como maestros, nuestra experiencia, esos conocimientos que tengamos sobre estrategias metodológicas, ¿no?, nuestra didáctica ya en el aula. Y para eso tenemos que planificar nuestras sesiones de aprendizaje, que es el espacio en donde se va a poner en juego qué tanto conocemos a nuestros estudiantes, qué tanto conocemos esas necesidades, esas expectativas de ellos, y en función de eso van a estar nuestras estrategias para diseñar las sesiones de aprendizaje que van a movilizar las competencias y capacidades que hayamos tenido en cuenta en la unidad de aprendizaje. Entonces vamos a partir teniendo en cuenta aquellos elementos que el Ministerio de Educación nos pone a disposición y que es importante que el docente tenga que desarrollar desde la planificación y asimismo también tenga que ejecutar cuando realice sus sesiones de aprendizaje, y que son los procesos pedagógicos, ¿no? Los procesos pedagógicos que desarrolla el maestro de manera intencional para que el estudiante pueda lograr aquellos aprendizajes, aquellos propósitos de aprendizaje que se ha considerado, de tal manera que nos permita tener evidencias claras de esos aprendizajes y que finalmente logremos el propósito de la sesión de aprendizaje, ¿no? Para eso es importante tener en cuenta que contamos con 6 procesos pedagógicos, ¿no?, pero que también las áreas curriculares cuentan con sus respectivos procesos didácticos, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar también haciendo un análisis de aquellos enfoques de área curricular que nos permiten tener una orientación del por qué tenemos que enseñar determinadas áreas curriculares, para qué tenemos que enseñarlo, de tal manera que estos enfoques nos orientan hacia dónde queremos ir con desarrollar personal social, ciencia y ambiente, comunicación, matemática, y nos dan la luz, nos dan el horizonte, de tal manera que lo que planifiquemos esté en función del desarrollo de determinados enfoques de área, ¿no? Entonces, hoy día vamos a conocer los procesos pedagógicos, los enfoques de área curricular, y también vamos a darle un análisis digamos rápido de aquellos procesos didácticos con los que cuentan cada una de nuestras áreas curriculares en educación primaria, ¿sí? Entonces es importante que en ese desarrollo del trabajo colegiado sepamos que los procesos pedagógicos, como podemos visualizar acá en la diapositiva, son procesos recurrentes, ¿no? Es decir, que se pueden tomar en cualquier momento en el desarrollo de la sesión de aprendizaje, ¿no? Como podemos visualizar acá, ¿no?, en este círculo tenemos la problematización, tenemos el propósito. Voy a empezar de la parte superior hacia la derecha siguiendo ese orden. Tenemos la motivación, los saberes previos, la gestión y acompañamiento y la evaluación que debe de desarrollar el docente, o que debe anticipar qué estrategias va a desarrollar durante el desarrollo de esta sesión de aprendizaje, ¿no? Estos 6 procesos pedagógicos no pueden faltar en el desarrollo de cualquiera de las sesiones de aprendizaje, porque esto nos va a permitir a nosotros tener al alumno inmerso durante ese tiempo que hemos programado, inmerso en situaciones de aprendizaje, ¿no? En ese sentido estaríamos trabajando también un uso efectivo del tiempo. Entonces, para hacer esto, más que conocer las definiciones de qué es la problematización, qué es la evaluación, es importante que hagamos un análisis concienzudo, crítico, analítico de cada uno de estos procesos que nos permitan tener claridad en qué estrategias, en por qué se tiene que problematizar, cómo se debe de problematizar, quién sustenta la problematización, qué teorías hay tras de eso, de tal manera que tengamos claridad al momento de realizar
la problematización al momento de realizar, comunicar el propósito, etc., ¿no? Entonces vamos a pasar acá a visualizar este aspecto importante. Bien, maestros y maestras, vamos a hacer ese análisis de cada uno de los procesos pedagógicos. Sin embargo, en esta oportunidad he tomado yo el proceso pedagógico de recojo de saberes previos y también el proceso pedagógico de gestión y acompañamiento, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan tener claridad en estos elementos, es importante que ustedes en reuniones colegiadas con los maestros puedan analizar cada uno de estos procesos, qué estrategias existen, para qué nos va a servir trabajar estos procesos pedagógicos, y no simplemente planifiquemos de una manera memorística o que solamente nos ayude para cumplir con los elementos que pide el Ministerio, sino por qué es importante, por ejemplo, recuperar saberes previos en nuestros estudiantes. ¿Por qué es un proceso que no debe de faltar en cada sesión de aprendizaje? Es importante porque nos permite recoger esas vivencias, esos conocimientos, esas habilidades, esas creencias que tienen nuestros alumnos en función de lo que nosotros queremos desarrollar. Entonces, es importante tener en cuenta eso, porque en función de eso va a estar nuestras estrategias, van a estar orientadas a que nuestras estrategias se puedan desarrollar. De repente el tema que les estoy llevando es un tema que ellos ya lo conocen, ¿no?, en gran magnitud. Entonces, por lo tanto, yo tengo que, si he planificado desarrollar una temática que mis estudiantes ya lo dominan en su mayoría, entonces prácticamente no va a ser significativo. Si no es significativo, la secuencia de sesiones durante toda la sesión de aprendizaje no estaría haciendo un uso efectivo del tiempo, no estaría desarrollando aprendizajes. Por lo tanto, sin conocer, sin tener en cuenta esos conocimientos previos, no me va a permitir a mí poder determinar nuevas estrategias en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. También es importante porque es un punto de partida que nos va a permitir complementar, ¿no?, hacia el nuevo conocimiento, saber qué tanto sabe el estudiante, de tal manera que lo que yo voy a generar en ellos me permita finalmente construir un andamiaje de conocimientos que sirva para el estudiante aplicarlos en su vida diaria, ¿no? También los saberes previos nos ayudan a construir, ¿no?, a partir de sus propias experiencias, relacionar la temática que voy a enseñar con lo que ellos viven, con lo que ellos conocen, con lo que ellos saben. Entonces va a ser un poco más importante anclar ese nuevo conocimiento en lo que ellos ya saben, ¿no? También es importante tener en cuenta que estos saberes previos no requieren un sustento científico. Muchas veces el maestro comete el error en que cuando nuestros alumnos participan y nos dan una idea, de repente una idea muy alejada de lo que estamos queriendo recuperar de ellos, a veces le decimos, esa idea no sirve, esa idea está mal, no, esa idea presta atención. Entonces como que vamos a ir teniendo en cuenta que el estudiante lo vamos a limitar, en algún momento ya no va a querer participar. Es importante tener en cuenta que esos saberes previos siempre van a ser bienvenidos y esos saberes siempre es importante registrarlos, ¿ya? Entonces no podemos nosotros hacer pregunta y pregunta, entablar todo un diálogo y no registrar esos saberes previos, porque eso nos va a permitir finalmente contrastarlo en el proceso de desarrollo de ese aprendizaje, o al finalizar para evaluar, yo también puedo registrar sus ideas al inicio y luego cuando ya estoy concluyendo, nuevamente tomo en cuenta esos saberes previos para corroborar con los nuevos conocimientos que hemos desarrollado, de tal manera que el estudiante pueda aprender, pero también a la vez desaprender, ¿no?, teniendo en cuenta que muchas veces esas ideas son resistentes al cambio, ¿no? Y cuando esas ideas son resistentes al cambio, a veces nos cuesta desaprender, nos cuesta decir, bueno, esta nueva idea no puede ser así porque yo lo aprendí de esta manera. Entonces, en este mundo cambiante es importante que nosotros tengamos en cuenta que hay ideas que son resistentes al cambio, que nosotros tenemos que lograr ir cambiando esos esquemas de acuerdo a las circunstancias o de acuerdo a la temática que quiero desarrollar con mis estudiantes, ¿no? Asimismo, también es importante tener en cuenta que para recuperar estos saberes previos existen algunas estrategias
cómo el equipo que desarrolló este organizador visual nos hace llegar a cada uno de nosotros, ¿no? Como por ejemplo las discusiones guiadas, ¿no? En donde el docente es quien enrumba todo este tema de la discusión en función a la temática que quisiera ir desarrollando con ellos, ¿no? Una lluvia de ideas, que tanto sabes del tema, empiezan a participar los estudiantes, pero esa lluvia de ideas, voy tomando aquellas ideas, voy registrando aquellas que me van a servir para la temática que voy a desarrollar. Actividades generadoras, ¿no? Aquellas situaciones, puedo de repente a partir de una palabra de gran impacto o que va a estar inmerso en la temática, al colocar yo la palabra generadora, me va a permitir a mí también que mis estudiantes puedan expresar diferentes puntos de vista, diferentes ideas sobre la temática que he colocado, de tal manera que me permita activar esos saberes previos. Preguntas simples, actividad focal introductoria, ¿no? Que nos va a permitir finalmente, a partir del propósito, de repente cuando yo dé a conocer el propósito, preguntar al estudiante qué tanto sabe de esta temática que queremos desarrollar el día de hoy y que nos va a permitir tener en primer plano un punto de partida hacia dónde voy a desarrollar mis aprendizajes, pero a la vez también un punto de partida para saber de dónde voy a empezar y que finalmente eso me va a ayudar a evaluar esos saberes previos sobre la temática que tiene o que voy a desarrollar, ¿no? También tenemos otro proceso pedagógico que es la gestión y acompañamiento, ¿no? La gestión y acompañamiento, que nosotros lo podemos visualizar en este otro trabajo, nos va a permitir al docente hacer una deconstrucción y reconstrucción de la práctica pedagógica. ¿Por qué decimos eso? Porque vamos a poder visualizar, ¿no? en este momento qué tanto mis estrategias que yo estoy trabajando al momento de dar a conocer el propósito, al momento de problematizar, están funcionando para que el estudiante de una manera autónoma vaya desarrollando determinadas estrategias de aprendizaje. Recuerda que nosotros en este proceso acompañamos a los equipos de trabajo, acompañamos al estudiante mediante preguntas, mediante repreguntas, mediante una motivación constante, ¿no? Apoyamos para que el alumno vaya descubriendo aquellos nuevos conocimientos, aquellas nuevas ideas sobre la temática desarrollada. Entonces es importante que acá nosotros tengamos en cuenta que es un espacio para que el estudiante dialogue, para que el estudiante ponga en juego experiencias directas que ha tenido con la situación planteada y entre ellos puedan ir construyendo nuevas ideas, ¿no? Es importante tener en cuenta que el estudiante aquí va a hacer asociaciones, ¿no? Lo nuevo con lo que ya sabe. Entonces, en esta gestión y acompañamiento es clave que el docente esté en ese proceso de retroalimentación permanente, ¿no? Va a haber alto nivel de análisis, va a haber organizadores visuales, que lógicamente ellos van a ir construyendo, seguramente dependiendo de la temática, y que nos va a permitir visualizar qué tan organizados, qué tan lejos o qué tan distantes están de la temática desarrollada. Entonces eso nos va a permitir tener claridad en este espacio muy importante y fundamental como es la gestión y acompañamiento. Exposiciones, reflexiones, observación, todos estos elementos los vamos a visualizar cuando el estudiante en esta gestión y acompañamiento ponga en juego, socialice sus trabajos y asimismo también el estudiante maneje determinadas estrategias y técnicas para dar a conocer la evidencia de aprendizaje, ¿no? Entonces la gestión y acompañamiento es una secuencia didáctica, ¿no? Y que normalmente acá estamos enfocando al desarrollo de los procesos didácticos, ¿no? La mayoría de procesos didácticos se dan en este espacio, en este proceso pedagógico, se dan los procesos didácticos de cada área, ¿no? ¿Por qué? Porque es una secuencia organizada de manera coherente, de manera lógica, de acciones, de estrategias que el alumno tiene que ir desarrollando de tal manera que nos permita lograr mejores aprendizajes. Entonces, este estudio, este análisis de cada uno de los procesos pedagógicos nos va a permitir tener mucho mayor claridad en el por qué, en el para qué voy a tener que considerar en una sesión de aprendizaje los procesos pedagógicos, ¿no?
Si podemos visualizar, hemos hecho el análisis de dos, de la gestión y acompañamiento y de los saberes previos. Nos faltaría hacer el estudio también de los otros 4 procesos pedagógicos y eso ya quedaría como una actividad para que ustedes desarrollen en sus instituciones educativas y puedan hacer un análisis crítico de cuál es la finalidad de la motivación, del propósito y organización, de cuál es la finalidad de la evaluación, ¿no? Así también como de otro elemento clave como es la problematización y que nos permitiría desarrollar mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. Bien, luego de hacer ese análisis de 2 procesos pedagógicos que se deben tener en cuenta en la sesión de aprendizaje, vamos a continuar haciendo en estas diapositivas que ustedes pueden visualizar qué aspectos importantes tienen cada uno de estos procesos pedagógicos. En este caso, la problematización, por ejemplo, que se tiene que tener en cuenta que son situaciones retadoras y desafiantes, de problemas o dificultades que parten del interés, necesidad y expectativa del estudiante, y que lógicamente esta problematización va a tener en cuenta bastante esas preguntas retadoras que habíamos formulado en la situación significativa, ¿no? Recuerden que eso va a desencadenar que el estudiante pueda tener una mejor disposición para el aprendizaje, ¿no? Y asimismo, también la problematización nos va a permitir poner en juego determinadas capacidades de nuestros estudiantes, de tal manera que los invitemos a investigar, los invitemos a analizar, los invitemos a participar de esta secuencia didáctica de acciones programadas en la sesión de aprendizaje. El propósito y organización es importante porque implica que el estudiante sepa qué va a aprender, cómo va a aprender y para qué lo va a aprender. Es decir, conozca la utilidad de esos aprendizajes que va a desarrollar en esa mañana, o tenga que tener en cuenta de qué estrategias o de qué manera se va a organizar para desarrollar y para lograr ese aprendizaje. Asimismo, también sepa qué cosa va a aprender en esa mañana y cuál es su reto, de tal manera que enfoque todas sus estrategias al logro de esa meta. Asimismo, para el docente, el propósito y organización le va a dar claridad en determinar qué estrategias va a utilizar, cómo lo va a organizar a los estudiantes y para qué va a enseñar ese determinado aprendizaje que va a desarrollar en ese día, ¿no? La motivación, interés e incentivo debe ser permanente, está a lo largo de toda la sesión de aprendizaje, y que es bueno desarrollar en el alumno intrínsecamente, extrínsecamente, aquellos elementos claves que permitan mantener concentrado al alumno, que permitan tener enganchado en la sesión de aprendizaje, y que está de la mano también con la problematización, con el propósito, porque lógicamente cuando yo invito a través de un reto que formule al estudiante, lo voy a mantener motivado, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, el día de hoy lo que vamos a realizar con cada uno de ustedes es, vamos a encontrar cuáles son las áreas del techo, o cuánto, si nuestra aula tiene de repente algunos problemas de goteras, ¿no? Y que el director está encaminado a hacer la reparación, pero que sin embargo nos ha pedido que nosotros calculemos cuántas hojas de Eternit necesitamos. Para eso necesito yo saber el área total del techo, ¿no? De tal manera que pueda yo, a partir de esa área, encontrar qué cantidad de hojas de Eternit necesito para el cambio de ese techo. Si parte de una necesidad, lógicamente el estudiante va a estar motivado, porque bueno, va a decir, al fin van a hacer el cambio de este techo que nos está perjudicando, pero necesitan que nosotros ayudemos a calcular la cantidad de hojas que se necesita para hacer realidad este trabajo. Entonces el estudiante automáticamente, intrínsecamente se va a motivar y va a estar permanentemente en ese interés por querer desarrollar la temática correspondiente. Entonces la motivación está muy relacionado a el espacio también en donde voy a desarrollar el aprendizaje, ¿no? Las condiciones
Entonces, un aula ambientada adecuadamente, limpia, un aula bien organizada, es parte también de esa motivación que va a generar en el estudiante. Yo creo que nadie de nosotros podría estar motivado en un espacio sucio, en un espacio lleno de polvo, en un espacio desorganizado. Eso, al contrario, nos genera cansancio y nos genera también poca disposición para aprender. Entonces, la motivación, el interés está muy asociado también a estos aspectos importantes, ¿no? Los saberes previos, que ya dialogamos de ese aspecto, la gestión y acompañamiento también, la evaluación como un proceso clave y que hoy en día está tomando bastante interés, bastante énfasis, porque hablamos de un proceso de evaluación que debe desarrollarse de manera formativa, ¿no? En donde el estudiante conozca esos criterios con los cuales va a ser evaluado, con el que el estudiante sepa qué dificultades tiene en el proceso y no al final, sino dentro del proceso. El estudiante debe conocer, debe saber qué está fallando en su aprendizaje de tal manera que pueda recibir una adecuada retroalimentación. Asimismo, eso va a permitir que el alumno pueda mejorar sus estrategias, pueda desarrollar un aprendizaje mucho más autónomo al conocer qué dificultades presenta en este desarrollo del aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es importante, pero a la vez es importante tener claridad en los instrumentos que vamos a utilizar dependiendo de la temática que yo tenga que desarrollar con mis estudiantes. Los instrumentos de evaluación deben de permitir recoger capacidades enfocadas a conocimientos, a habilidades, pero también a actitudes. Nosotros podemos visualizar acá una secuencia didáctica, ¿no?, que es común y que lo podemos encontrar en las redes sociales, ¿no? Esta forma en donde se encuentran ubicados los procesos pedagógicos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esa secuencia que nos propone, de que al inicio tengamos la problematización, luego los propósitos, luego la motivación, luego los saberes, la gestión y la evaluación, no es muy coherente, ¿no? Recuerden que son recurrentes los procesos pedagógicos. Yo puedo iniciar motivando, puedo iniciar recuperando saberes previos, una sesión de aprendizaje, y no necesariamente en esta forma como lo podemos visualizar acá, en que se encuentran representados los procesos pedagógicos. Entonces, hay que tener en cuenta que para una manera de planificar siempre hay que considerar estos 4 procesos al inicio: la gestión y acompañamiento en el desarrollo y la evaluación en el cierre, pero es solamente para realizar el proceso de planificación de nuestras sesiones. Ya en el desarrollo nosotros podemos ir tomando estos elementos en cualquiera de uno de los aspectos y según las necesidades que demande el estudiante para poder operativizar cada uno de estos procesos pedagógicos. Muy bien, vamos a ingresar a otro aspecto importante, que son los enfoques curriculares y los procesos didácticos de las diferentes áreas. Es importante saber que cada una de las áreas en el currículum nacional tiene sus propios enfoques, sus propios procesos didácticos. Entonces, el día de hoy vamos a conocer qué enfoques curriculares, qué enfoques tiene cada una de las áreas. En la próxima sesión trabajaríamos ya aquellos procesos didácticos que determinan cada una de las áreas de aprendizaje del currículum nacional. Bien, vamos a empezar por el enfoque del área de personal social. Estos enfoques los vamos a encontrar también en el programa curricular de educación primaria. Tenemos 2 enfoques importantes que determinan la enseñanza del área de personal social. El primer enfoque es el enfoque de desarrollo personal, que tiene que ver con la construcción de la persona, ¿no?, como un ser auténtico, como un ser importante que tenga que alcanzar al máximo sus potencialidades. Así también como una reflexión crítica de la forma de actuar, es decir, de la ética en relación a su actuación diversa, ya sea en su familia, ya sea en su comunidad. Entonces, este enfoque de desarrollo personal está relacionado a que nosotros tenemos que enseñar esta área para que el alumno pueda alcanzar al máximo esas potencialidades, ese proyecto de vida que se plantea, de tal manera que se sienta como un ser capaz de poder desarrollarlo, pero que a la vez, para lograr esas metas, esas expectativas,
tenga en cuenta que esa actuación tiene que ser de manera ética, de manera coherente con sus valores y con sus principios. El otro enfoque es la ciudadanía activa y que está relacionado a desarrollar ciudadanos con derechos y responsabilidades, pero que a la vez eso lo ponga en práctica permanente en su actuación diaria en la sociedad. Entonces, esa ciudadanía no se queda solamente en conocer qué derechos, qué deberes tengo yo como persona, sino que los pueda ejecutar y que los ponga en práctica. Hoy en día demandamos de estudiantes mucho más activos, participando frente a la diversa problemática que aqueja, en este caso, por ejemplo, la democracia en nuestro país. Entonces, eso es importante desarrollar desde la escuela, una ciudadanía que permita la participación de nuestros estudiantes o nuestros ciudadanos como seres de derechos y no como seres de cuidado. El desarrollo personal tiene que ver con el desarrollar autonomía en las personas. El enfoque de la ciudadanía activa está muy relacionado al tema de poner en práctica la democracia, la interculturalidad y el cuidado también del medio ambiente, ¿no? Recuerden que nuestra actuación permanente tiene también que estar en función no solamente al cuidado de la sociedad, al cuidado de una vida democrática, intercultural, sino también al cuidado de nuestro espacio que nos cuida, que nos alberga por un tiempo determinado de vida y como es nuestro medio ambiente. También tenemos algo importante, ¿no? El enfoque del área de comunicación. Hoy en día este enfoque es el comunicativo, ¿no? ¿Por qué comunicativo? Porque el área de comunicación está enfocado a desarrollar personas que se comuniquen asertivamente dentro de sus diversas situaciones, dentro de su vida cotidiana, pero que asimismo esa comunicación esté situada en contextos diversos, contextos socioculturales, y que esa comunicación esté de acuerdo también al espacio, ¿no? Esté de acuerdo al destinatario, hacia dónde va a ir determinada esta comunicación, ¿no? Entonces, el estudiante debe de saber que su lenguaje, su vocabulario, las expresiones, la escritura, la lectura esté enfocado en relación a con quiénes se va a comunicar, ¿no? Por ejemplo, el dirigirse a una autoridad, el dirigirse a un auditorio de personas digamos con conocimientos altos sobre el tema, tiene que tener un discurso en relación a ese tipo de auditorio. Entonces, comunicarse en un seminario, en un fórum, en un aula de clase va a ser muy diferente a comunicarse en la familia, ¿no? A comunicarse con sus amigos, con la gente de confianza, en donde yo puedo utilizar una serie de abreviaturas, una serie de iconos que me va a permitir, lógicamente, entre amigos poder comunicarme fácilmente, pero hacia un auditorio diferente la comunicación tiene que ser también diversa, tiene que utilizar un lenguaje apropiado. Entonces, el enfoque comunicativo está en relación a eso, ¿no? A qué situaciones, a qué espacios voy yo a tener que utilizar mi forma de comunicarme, ¿no? Entonces, es importante que aquí se enfatiza que las prácticas sociales del lenguaje van a formar parte siempre de la forma de comunicación que el estudiante tenga que desarrollar. Entonces, ese enfoque me va a orientar para que yo desarrolle sesiones de aprendizaje mucho más contextualizadas a la realidad de mis estudiantes, ¿no? Entonces, también tenemos acá el enfoque del área de ciencia y ambiente. Ciencia y ambiente tiene su propio enfoque de desarrollo, que es el de indagación y alfabetización científica y tecnológica, y que lógicamente tiene que ver con el desarrollo desde nuestros muchachos de primaria del método científico, ¿no? Que sean alumnos observadores por excelencia, críticos por excelencia, pero que a la vez esa observación no se quede solamente en hacer un análisis, sino que también me permita finalmente utilizar diversos conocimientos para analizarlos, sistematizarlos y luego darlos a conocer. Entonces, este enfoque del área de ciencia y ambiente nos va a permitir tener claridad en poder utilizar los diversos espacios de nuestro medio local
para que el estudiante pueda ser un investigador, pueda desarrollar aprendizajes enfocados a construir nuevos conocimientos a partir de los que ya lo tiene, pero que el área de ciencia y ambiente, el enfoque nos invita a desencasillar de las 4 paredes al estudiante y llevarlos a los espacios donde verdaderamente pueda observar, ya sea los laboratorios, en donde pueda construir nuevos conocimientos, llevarlos a los ambientes en donde él pueda vivenciar, ¿no? Pueda experimentar y pueda construir nuevos conocimientos en esta área. Matemática también, ¿no? El área de matemática tiene su propio enfoque y su enfoque es el de resolución de problemas. La matemática tiene que enseñarse en función a que el estudiante resuelva problemas, porque esa es la razón de ser de esta área. Matemática no se enseña en la actualidad como contenidos, sino que esos contenidos que yo pueda desarrollar en el alumno partan siempre de una situación de reto, de una situación dificultuosa, de una situación que permita movilizar conocimientos, y que esas situaciones lógicamente son la problemática, ¿no? Situaciones reales en donde el estudiante pueda movilizar determinados conocimientos sobre el área de matemática. Entonces, la resolución de problemas se orienta a que la escuela proponga al estudiante situaciones diversas, ¿no? En donde desarrolle un pensamiento matemático, en donde desarrolle pues todos esos conocimientos que les invite a poner en práctica diferentes capacidades. Luego tenemos el enfoque del área de arte y cultura. El enfoque es el multicultural e interdisciplinario. Este enfoque nos da a conocer pues que arte, o antes era educación artística, no se enseña solamente para que el alumno pinte, dibuje, haga modelados, sino arte y cultura tiene que ver también con la parte de nuestras raíces ancestrales, ¿no? En que se recupere esas características sociales y culturales que el estudiante tenga que valorar a través de su expresión gráfica, ¿no? También tiene que ver este enfoque con que el estudiante pueda tener su propio discurso, ¿no? Sobre los diferentes lenguajes, las diferentes culturas, esas diferentes manifestaciones que hay en nuestro país. Él pueda encontrar y valorar qué manifestaciones o qué nos quieren dar a conocer esas culturas, qué simbolizan para la comunidad, de tal manera que pueda saber que nuestro país es multicultural, pero que también va a poner en juego ahí un enfoque, el intercultural, y que le permita siempre ir creando una sociedad mucho más tolerante, mucho más justa, mucho más igualitaria, sabiendo que provenimos de diferentes culturas. Así también puede hacer una exploración y producción creativa, ¿no? De todos esos espacios culturales que nos pone en evidencia nuestro país, ¿no? Así también saber que al hablar de multicultural e interdisciplinario, esta área va a estar inmersa en las diferentes competencias que voy a desarrollar, porque lógicamente cuando yo hable de la historia, por ejemplo, cuando trabaje una línea del tiempo sobre los hechos históricos que se han dado, voy a poder ahí recordar, recoger también aquellas evidencias culturales que se han dado en nuestro país, y que lógicamente esta área va a estar de manera interdisciplinaria con otras disciplinas enfocado o vinculado, ¿no? De manera muy importante. Asimismo también este enfoque nos permite tener un panorama mucho más importante, mucho más rico en el tema que vamos a poder lograr que reconozcamos finalmente de que los peruanos somos diversos, ¿no? Somos diversos, y que esa diversidad es lo que nos hace rico, es lo que nos hace un país maravilloso, porque no solamente somos o tenemos diversidad natural, sino también diversidad cultural. El enfoque del área de psicomotricidad en educación inicial o educación física en primaria tiene su enfoque, el enfoque de la corporeidad, y que tiene que ver mucho con el desarrollo del cuerpo, ¿no? Ese cuerpo visto como un elemento importante, único, y que el estudiante tenga que saber que el cuerpo, ¿no? Es una imagen,
¿no? Es nuestra imagen, es nuestra presentación personal y que por lo tanto tengo que valorarlo, tengo que cuidarlo, no solamente mantenerlo limpio, sino también saludable, ¿no? Con una adecuada alimentación, con hábitos adecuados, pero que a la vez sepa que su cuerpo tiene emociones, ¿no? Tiene sentimientos, ¿no? Y que a la vez tiene destrezas, ¿no? Que su cuerpo también tiene valores personales que tiene que cuidar. Entonces este enfoque de educación física se relaciona y se complementa de manera integral. Es por eso que hoy día se le está dando bastante énfasis, porque educación física es un área muy importante para el desarrollo de la persona, como imagen, como habilidades, como valores, ¿no? En esta área se tiene que construir esa corporeidad del cuerpo, de tal manera que el alumno sepa que su cuerpo es una máquina maravillosa, pero que más que máquina es un ser complejo y que lógicamente nos va a ayudar a lograr nuestras metas en la medida de que sea saludable este cuerpo, de que este cuerpo tenga salud mental, salud emocional, salud física, ¿no? De tal manera que eso nos permita finalmente tener mejores personas en la sociedad. Y finalmente concluimos con el enfoque del área de religión, ¿no? Educación religiosa centra sus enfoques en los enfoques cristocéntrico, comunitario y humanista cristiano. Cristocéntrico porque toma a Jesucristo como un modelo de vida, ¿no? Tomar sus ejemplos, sus enseñanzas de amor al prójimo, de tal manera que el área de religión se enfoca a tomar a Cristo como un modelo de vida, como un modelo de persona, y que nosotros los seres humanos tendríamos que imitar y poner en práctica. Humanista cristiano porque es importante que sepamos que comprender el modelo de vida de Jesús o de Jesucristo y ponerlo en práctica nos va a ayudar a nosotros a ser cada día mucho mejores personas, mucho más humanos, ¿no? Y finalmente no llegar a caer en esto que hace muchos años un filósofo dijo, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Entonces no podemos llegar a esa situación porque lo estamos vivenciando, ¿no? Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo, estamos destruyendo este maravilloso planeta que Dios ha puesto a disposición de cada uno de nosotros, ¿no? Y el enfoque comunitario relacionado a que todos somos iglesia y que es importante que en la vida comunitaria, en la vida familiar, nosotros desarrollemos elementos de amor al prójimo, de siempre respetar esos mandamientos que Dios nos dio y que lógicamente eso esté enmarcado el área de religión a desarrollar espacios en donde la sociedad sea mucho más justa, sea una sociedad mucho más solidaria, más igualitaria y que podamos en algún momento decir pues que nuestra sociedad verdaderamente se ha construido en función a personas y no a seres que prácticamente han ido camino a su propia destrucción, ¿no? Entonces, estos enfoques que acabamos de visualizar nos hacen concluir en algo muy importante. Todas las áreas en el currículo nacional son importantes y valiosas para poder desarrollarlas. Es decir, acá ya no tenemos áreas básicas, áreas importantes, no podemos decir, bueno, esta área le voy a dar más horas porque esta área necesito que mis estudiantes lo desarrollen, porque como ustedes pueden visualizar, hoy en día todas las áreas, según sus enfoques curriculares, son importantes y nos permiten tener una mirada mucho más amplia de por qué enseñar religión, por qué enseñar personal social, por qué enseñar educación física, ¿no? Bien, finalizamos ahí en este espacio y dándole una mirada así general a los enfoques, y quedaría como tarea para ustedes que analicen juntamente con sus maestros cada uno de estos enfoques, porque nos va a dar una luz, nos va a dar una orientación mucho más clara de por qué tengo que enseñar estas áreas curriculares, y asimismo también hacer un análisis mucho más crítico de los procesos pedagógicos. Muchísimas gracias y nos encontramos en la última sesión correspondiente a sesiones de aprendizaje en los próximos días. Gracias.